El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Enero de 2026. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Washington negoció con Diosdado Cabello antes y después del operativo contra Maduro en Venezuela. Precio de la gasolina bajaría en Colombia desde el 1 de febrero, asegura Minminas. El correísmo inaugura su convención nacional en Ecuador para renovar sus autoridades. Guatemala descarta negociar con los pandilleros que retienen a 46 guardias en 3 cárceles. Claudia Sheinbaum se reúne con economistas para hablar sobre crecimiento y fortaleza de México. Gobernadora de Puerto Rico recuerda que exgobernadora que indultó a Trump alegó culpabilidad. Las tropas de la Guardia Nacional probablemente permanecerán en Washington, D.C. hasta 2026, según un funcionario. Senadores de Estados Unidos rechazan aranceles y piden a Trump dejar de amenazar a Groenlandia. Aquí están las noticias. Washington. Los 2 líderes del Comité Legislativo del Senado de Estados Unidos centrados en la OTAN rechazaron la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles contra 8 países de Europa como represalia por su oposición al deseo de Washington por anexarse a la isla de Groenlandia. En un comunicado, la demócrata Jeanette Shaheen y el republicano Tom Tillis, quienes formaron parte de una delegación de congresistas que viajaron a Dinamarca esta semana para reunirse con funcionarios europeos, criticaron las acciones del mandatario, asegurando que los países que amenazó son los aliados más cercanos de Estados Unidos. Seguir por este camino es malo para Estados Unidos, es malo para las empresas estadounidenses y malo para nuestros aliados. Además, beneficia a adversarios como Putin y Xi Jinping, que quieren ver a la OTAN dividida, señalaron los legisladores. Trump amenazó con gravar las importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania y el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, países que se han opuesto a su deseo de tomar la isla y han adelantado que enviarían tropas para reforzar la presencia militar en el territorio ante las amenazas de Washington. Ante esta escalada en las tensiones, los congresistas pidieron a Trump que deje las amenazas y se mueva hacia la diplomacia. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el republicano ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales, llegando a elevar hasta en un 50% las tasas sobre las importaciones de Brasil y la India, como represalia por el tratamiento al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso respectivamente. Las palabras del mandatario llegan después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de esa nación insular y la región ártica. Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Países Bajos y Reino Unido se han sumado a la iniciativa y enviarán tropas también a Groenlandia, codiciada por el gobierno Trump, con el argumento de reforzar su seguridad nacional y de que caiga en manos de China o Rusia. La Casa Blanca afirmó el pasado jueves que estos movimientos no afectan en absoluto al objetivo de Trump de controlar Groenlandia, rica en metales preciosos y tierras raras. El gobierno danés ha insistido en la soberanía de la isla y rechazado las pretensiones de Washington, aunque se comprometió a la creación de un grupo de trabajo con el gabinete de Trump para abordar las discrepancias sobre el tema. Nuuk, Groenlandia. Miles de personas se manifestaron este fin de semana en Nuuk, la capital de Groenlandia, para denunciar los intentos del presidente de Estados Unidos de adquirir el territorio o anexionarlo a la fuerza, en una de las protestas más multitudinarias que ha vivido en su historia. Los manifestantes, que en su mayoría portaban la bandera rojiblanca de Groenlandia, un emblema creado en 1982, pero que se ha convertido en los últimos días en una expresión de orgullo de la nacionalidad groenlandesa, gritaron durante la marcha que terminó el consulado de Estados Unidos en Nuuk, consignas contra las amenazas de Trump. Al inicio de la protesta, la llegada del primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen,
fue recibida por aplausos y el grito Kalaallit Nunaat, Kalaallit Pigat. Groenlandia pertenece a los groenlandeses, en una muestra de la unidad que la retórica belicista de Trump está generando entre la población y los partidos políticos del territorio autónomo que está integrado en el Reino de Dinamarca. Tras la llegada de Nielsen del Partido Social Liberal Demócrata, el presidente de un gobierno de coalición del que forman parte otros 3 formaciones políticas del Parlamento groenlandés, se procedió a la lectura de un poema y a un minuto de silencio seguido del himno nacional. Atención, Washington. Las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Washington, D.C., probablemente prolongarán su estancia en la capital del país hasta finales de año, según ha declarado un funcionario estadounidense a Fox News. Un funcionario de la Casa Blanca añadió que el presidente Donald Trump ha dejado claro que utilizará todos los medios a su alcance para mantener la seguridad de Washington, D.C., incluido el despliegue de la Guardia Nacional, si lo considera necesario. Hasta el fin de semana, hay un total de 2.429 soldados comprometidos con la misión en curso en Washington, D.C. De esos soldados, 712 pertenecen a la Guardia Nacional de Washington, D.C., mientras que los otros 1.717 proceden de 11 estados de los Estados Unidos. Un memorándum firmado por el secretario del Ejército, Dan, con fecha del día miércoles, decía que las condiciones de la misión justificaban una prórroga más allá de finales de febrero para apoyar los esfuerzos continuos de Trump por restaurar la ley y el orden. La Guardia Nacional dijo en un artículo en su sitio web el pasado mes de noviembre que se estaban vislumbrando signos de renovación en el marco de la misión DC, una iniciativa coordinada a nivel federal, local y militar, centrada en mejorar la seguridad pública y restaurar los espacios más emblemáticos del distrito. Lanzada en agosto de 2025, la iniciativa reúne a múltiples agencias, entre ellas el Departamento del Interior, el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, con el objetivo común de proteger, preservar y presentar la capital del país como un entorno seguro, limpio y acogedor para todos, añade el artículo. Pirro afirma que los delitos en Washington, D.C. se están persiguiendo como nunca antes al anunciar las estadísticas de fin de año. El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos había declarado anteriormente que, a fecha del 31 de diciembre, el grupo de trabajo de la operación Make D.C. Safe Beautiful había detenido a más de 8.152 fugitivos violentos, entre ellos 20 por homicidio, 1.343 por delitos relacionados con estupefacientes, 633 por delitos relacionados con armas, 29 por delitos sexuales y 48 miembros conocidos de la banda. Como resultado del aumento registrado hasta la fecha, se han producido 8.406 detenciones y se han retirado de las calles 856 armas, lo que evita que se utilicen en homicidios o agresiones con armas mortales o en cualquier otro tipo de delito, declaró a principios de este mes la fiscal federal del Distrito de Columbia, Janine Pirro. Houston, Texas acumuló más de $1.000 millones en gastos sanitarios para inmigrantes ilegales durante el año fiscal de 2025, el primer año en el que el estado comenzó a recopilar estas cifras. Los datos recopilados por la Comisión Texas y Servicios Humanos Texas y obtenidos por Texas muestran que los hospitales registraron 313.742 visitas relacionadas con personas que no se encontraban legalmente en el país, con un coste total que alcanzó $1.050 millones al final del año fiscal. El año fiscal de Texas va del 1 de septiembre al 31 de agosto, pero los hospitales solo tenían que empezar a presentar informes en noviembre. Según los datos comunicados, los costes ascendieron a una media de $105 millones al mes, lo que significa que el total anual real podría ser considerablemente superior. Para poner las cifras en perspectiva, los costes hospitalarios declarados se acercaban aproximadamente al 1% de los recursos financiados con impuestos del Estado. Las cifras se recopilaron en virtud de una orden ejecutiva firmada por el gobernador Greg Abbott en agosto de 2024, que obligaba a la agencia a realizar un seguimiento del número de personas en situación irregular en los Estados Unidos que utilizan los hospitales en Texas. San Juan de Puerto
Rico. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, recordó que la exgobernadora puertorriqueña Wanda Vázquez alegó culpabilidad y fue convicta por un caso de corrupción relacionado con una donación durante la campaña electoral de 2020, tras la concesión de indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Reconozco la facultad del presidente Trump de emitir indultos. No obstante, dicho indulto no cambia la realidad que todos conocemos sobre la alegación de culpabilidad que hizo Wanda Vázquez en el caso criminal que se llevó en su contra, aseveró en un comunicado la mandataria. A su juicio, la concesión de este perdón presidencial no borra la gravedad de los actos admitidos, ni silencia el eco de una etapa que resultó profundamente penosa y vergonzosa para Puerto Rico. Lo cierto es que se violentó la pureza de nuestros procesos electorales y hasta hubo un reconocimiento de culpabilidad ante la ley. Este proceso envió un mensaje erróneo sobre la rendición de cuentas que todo gobernante debe al pueblo, añadió González. Wanda Vázquez, quien fue la primera ejecutiva de la isla entre 2019 y 2021, objetó la petición de cárcel de 1 año que solicitó la fiscal federal de Puerto Rico, y la vista de sentencia se ha pospuesto en varias ocasiones. Ahora está pautada para el próximo 29 de enero. La exgobernadora se declaró en agosto culpable de aceptar promesas de aportaciones de un extranjero para su campaña política, en violación a la Ley Federal de Campañas Electorales. En este contexto, González remarcó su firme convicción de que la impunidad no debe ser el norte. Wanda Vázquez, que se convirtió así en la primera exgobernante en ser convicta en la isla, aunque de un delito menos grave, está acusada junto a Julio Herrera Bellutini, dueño de Bancrédito Internacional BAC, y el ex agente del FBI, Mar Rossini, quienes también llegaron a un acuerdo de culpabilidad. Antes de estos acuerdos de culpabilidad, los tres enfrentaban cargos por conspiración, soborno a programa federal y fraude electrónico, por lo que podían haber sido condenados a un máximo de 20 años de prisión. Según la acusación formal emitida en su momento, Herrera y Rossini supuestamente pagaron más de $300,000 a asesores políticos en apoyo a la campaña electoral de Vázquez de 2020. A cambio, la exgobernadora despidió al comisionado de la Agencia Reguladora de Instituciones Financieras, OSIF, que investigaba al banco de Herrera. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión en el Palacio Nacional este fin de semana con un grupo de economistas para dialogar sobre el crecimiento y la fortaleza de la economía mexicana, en un contexto marcado por la próxima revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TED-MED. A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que México avanza con visión de bienestar, prosperidad compartida y justicia social, al destacar la importancia de mantener un diálogo técnico en momentos claves para la relación económica regional. El encuentro ocurre mientras los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá comienzan a perfilar los temas que podrían revisarse del acuerdo comercial, en un escenario de tensiones por medidas arancelarias, reglas de origen, políticas energéticas y estrategias de relocalización de cadenas productivas, que han colocado a México como un socio estratégico para Norteamérica. En la reunión participaron los secretarios de Economía Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente, de Hacienda y Crédito Público Edgar Amador Zamora y de Agricultura y Desarrollo Rural Julio Verdeguet. También asistieron las titulares de Energía Luz Helena González, de Medio Ambiente Alicia Bárcena y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación Rosaura Ruiz, así como el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones José Antonio Peña Merino. El encuentro incluyó a subsecretarios claves en áreas relacionadas con comercio exterior, planeación económica, transición energética y desarrollo sostenible, así como a funcionarios de instituciones financieras públicas como Nacional Financiera, Nafin, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, además de el jefe de Servicio de Administración Tributaria, SAT. Entre los economistas asistentes estuvieron Gabriela Dutrenit, Gerardo Esquivel, Lorena Rodríguez, Mariana Rangel, Juan Carlos Moreno Brit, Héctor Villarreal, Fausto Hernández y Ana María Aguilar, especialistas con trayectoria en temas de política macroeconómica,
desarrollo, finanzas públicas y comercio internacional. Aunque la presidenta no detalló los temas específicos abordados, la reunión se da en un momento en el que México busca fortalecer su posición de negociación frente a sus socios comerciales, particularmente ante la revisión del TEPME, un mecanismo contemplado en el propio tratado para evaluar su funcionamiento 6 años después de su entrada en vigor en 2020. El gobierno mexicano ha insistido en que el acuerdo ha sido clave para el dinamismo del comercio regional y para atraer inversiones vinculadas al nearshoring, pero también ha enfrentado controversias, especialmente con Estados Unidos, por políticas en sectores como energía, agricultura y regulación comercial. Ciudad de México. El Gabinete de Seguridad Mexicano y el Buró Federal de Investigaciones, FBI, anunciaron la captura de un hombre que figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. El hombre, identificado por el FBI como Alejandro Rosales Castillo, fue detenido en Pachuca, en el estado mexicano de Hidalgo, y cuenta con una orden de arresto con fines de extradición, así como una ficha roja del Interpol, por presuntamente haber matado a una joven de 23 años en Carolina del Norte, en Estados Unidos. El FBI dijo en un comunicado que el cuerpo de la joven Truth Kwan Sandy, exnovia de Rosales Castillo, fue encontrada en Carolina del Norte el 17 de agosto de 2016. Las autoridades de Estados Unidos señalan a Rosales Castillo como el responsable del asesinato y dicen que se fugó a México un día antes de que le hallaran el cuerpo de Lilith. Rosales Castillo fue detenido en Pachuca, derivado de trabajo de inteligencia y de intercambio de información con el FBI, aseguró Omar García Harford, secretario de Seguridad Federal de México. El sujeto es requerido por los delitos de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado, agregó el Gabinete de Seguridad Mexicano en un comunicado. El acusado, quien fue añadido a la lista de los 10 más buscados por el FBI en octubre de 2017, se encuentra detenido ahora en Ciudad de México, en espera de un proceso de extradición a Carolina del Norte, indicó el FBI. Ciudad de Guatemala. El gobierno de Guatemala afirmó que no pactará con los líderes de la pandilla Barrio 18, que protagonizan motines simultáneos en 3 cárceles del país, donde mantienen retenidos a 46 empleados del sistema penitenciario como medida de presión para recuperar sus privilegios. Los disturbios se registran en la prisión de máxima seguridad Renovación 1, en el departamento provincia de Escuintla, en el sur, así como Fraijanes 2 y el sector 11 del centro preventivo de la zona 18, en la periferia de la capital. En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación del Interior, Marco Antonio Villeda, atribuyó la revuelta a una reacción orquestada del crimen organizado ante las recientes requisas que buscan retomar el control estatal, desmantelar call centers de extorsión y frenar el ingreso de ilícitos. Este gobierno no va a pactar con ningún grupo terrorista, no voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresar privilegios con el objeto de que depongan sus acciones, declaró Villeda, descartando cualquier diálogo que implique devolver beneficios a los reclusos. Según la información oficial, las exigencias provienen de Aldo López Ochoa, alias Lodo, líder del Barrio 18, quien demandaba su traslado y comodidades como aire acondicionado, ingreso de comida de restaurantes y una cama king size en su celda. Actualmente, los reclusos mantienen como rehenes a 9 guardias en Renovación 1, 9 en la zona 18 y 28 agentes en Fraijanes 2. Además, se reportan ataques externos para crear caos, incluyendo la quema de un vehículo en la ruta al Pacífico. El ministro responsabilizó a los reos de la integridad de los retenidos y advirtió sobre el uso inminente de la fuerza pública. Puerto Príncipe. Las fuerzas de seguridad de Haití llevan a cabo una operación a gran escala en áreas controladas por pandillas, con un golpe dirigido contra la vivienda de un importante jefe criminal, informó la Policía Nacional. Las pandillas han devastado Haití, el país más pobre de América, desde hace tiempo, lo que ha causado conflictos e inestabilidad que solo han empeorado desde el principio de 2024, cuando obligaron al entonces primer ministro Ariel Henry a renunciar. Un ataque con drones en la capital Puerto Príncipe tuvo como objetivo una de las casas de Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue, líder de la coalición criminal Bin Hassan, dijo un funcionario de la Policía Nacional.
La operación nos permitió destruir su casa y minimizar cualquier posibilidad de que su grupo regrese al área, dijo Franz Leresgos. Montevideo, Uruguay. Luego de que se firmara en Asunción el acuerdo entre la Unión Europea, UE y Mercosur, que creará la zona integrada más integrada del mundo, el presidente uruguayo Yamandu Orsi celebró algo del multilateralismo que sobrevive y goza de buena salud. La señal que estamos dando desde Mercosur y desde Europa en este mundo tan complejo y tan imprevisible, creo es alentadora de que algo de el multilateralismo sobrevive y goza de buena salud, puntualizó en una conferencia de prensa que dio en la base aérea número 1 tras arribar a su país. Asimismo recordó que Uruguay debe seguir examinando formas de encontrar nuevos aliados, ya sea mediante acuerdos bilaterales o similares al rubricado el sábado, a través de un Mercosur que cree que se está modernizando. Hoy, por la coyuntura en la que estamos, pero además por las características que Uruguay tiene, no hay que descartar absolutamente ninguna forma de vincularnos. Es cierto que el Mercosur te plantea algunos cuidados que los tenés que tener. Se habló en muchas ocasiones de flexibilidad, otros hablan de modernización. Yo creo que el Mercosur ha ido aprendiendo sobre la marcha, que debe ponerse a tiro con la realidad que nos toca vivir, puntualizó. Atención, Lima, Perú. La extorsión en el Perú no va a terminar con el gobierno del presidente José Gerí, a pesar de su publicitada estrategia para combatirla, dijo en una entrevista con la agencia francesa de prensa el jefe de las fiscalías especializadas contra el crimen organizado. Llegado al poder en octubre tras la destitución de Dina Boluarte, que cayó justamente por esta cuestión, el expresidente del Parlamento intenta retomar el control de la situación en un país marcado por una profunda desconfianza hacia las instituciones. Pero la extorsión que se apoya en la amenaza de asesinatos por encargo no se puede enfrentar sin reforzar el sistema judicial, la policía, la inteligencia, la fiscalía y el poder judicial, advierte el fiscal Jorge Chávez en sus oficinas del centro de Lima. Si no se fortalecen, puedes aprobar 50.000 leyes y nada cambiará, asegura. A diferencia de su predecesora, Gerí inició su gestión liderando operativos policiales de captura de delincuentes y traslado de reclusos uniformados de blanco, agachados y con grilletes en manos y pies. Las imágenes fue asociada de inmediato a las políticas de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Gerí declaró el estado de emergencia en la capital y el vecino puerto del Callao, lo que permitió el despliegue de militares en las calles. Manta, Ecuador. El movimiento Revolución Ciudadana, RC, liderada por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, inauguró su convención nacional en un colegio en la ciudad de Manta y está a la espera de la resolución de un juez sobre la impugnación a la decisión de la Intendencia de Policía de revocar el permiso para la reunión. Queda inaugurada la convención RC5. 500 delegados aproximadamente llegaron de todo el país. Más de 14.000 votarán digitalmente y miles de militantes más participarán presencialmente, escribió Correa. Bogotá. El precio de la gasolina en Colombia podría empezar a disminuir a partir del próximo 1 de febrero, según confirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en línea con lo anunciado previamente por el presidente Gustavo Francisco Petro. De concretarse, la reducción marcaría un giro en la política de combustible del país, tras varios años de incrementos sostenidos. De acuerdo con el ministro, los consumidores empezarían a percibir una baja real en el valor del combustible en las estaciones de servicio. Palma explicó que la reducción no responde a subsidios temporales, sino a un manejo estructural del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEP, que durante años representó una pesada carga fiscal para el Estado. El presidente lo ha señalado y es una muy buena noticia. Yo espero el próximo 1 de febrero estar en una estación del servicio mostrando que en efecto va a empezar a bajar el combustible, ya no de forma ficticia como lo hicieron gobiernos anteriores, subsidiando la gasolina con el presupuesto de todos los colombianos, sino de una forma real, afirmó el funcionario. En un comunicado oficial, el Ministerio de Minas y Energía señaló que el ordenamiento del FED y las decisiones estructurales del gobierno
permiten aliviar el costo del combustible de manera responsable y sostenible. Según la cartera, la disminución será gradual, con cuentas claras y sin poner en riesgo la estabilidad fiscal ni macroeconomía del país. El saneamiento del fondo empieza a reflejarse en beneficios concretos para la ciudadanía. Tras años en los que el déficit del FED se utilizó para aparentar precios bajos a costa de una deuda creciente, este gobierno tomó la decisión de ordenar las finanzas públicas, pagar lo adeudado y cerrar la puerta a la generación de nueva deuda, indicó el ministerio. Washington. La administración Trump llevaba meses hablando con Diosdado Cabello cuando ejecutó la operación para capturar a Nicolás Maduro. El diálogo con el ministro del Interior venezolano comenzó en los primeros días del actual mandato de Trump y se extendió hasta las semanas previas al operativo del 3 de enero. Lo que resulta más llamativo es que esas conversaciones no se detuvieron hasta la captura de Maduro. 4 personas familiarizadas con el asunto confirmaron que los contactos prosiguieron incluso después de que el presidente venezolano fuera detenido por fuerzas estadounidenses. El mensaje de Washington a Cabello fue directo. Le advirtieron que no utilizara los servicios de seguridad ni las milicias afines al gobierno para atacar a la oposición. Ese aparato de seguridad que incluye inteligencia, policía y fuerzas armadas quedó prácticamente intacto después del operativo. Cabello aparece en la misma acusación de narcotráfico que utilizó la administración Trump para justificar el arresto de Maduro, pero no fue detenido en esta operación. Diosdado Cabello, de 62 años, ha sido durante años la segunda figura más poderosa de Venezuela. Es militar cercano al fallecido Hugo Chávez, consolidó su influencia sobre las agencias de inteligencia civil y militar del país que se dedican al espionaje interno. Caracas. Entre 139 y 155 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según el conteo de la ONG Foro Penal y la mayor coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática PUD. A través de X, González Imió, director vicepresidente del Foro Penal, organización dedicada a la defensa de los presos políticos, indicó que hasta ayer se contabilizaban 139 excarcelaciones. Por su parte, la PUD registraba hasta las 17:20 155 excarcelaciones y pidió acelerar los procesos de liberaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, quienes se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de muchos de los centros penitenciarios. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz inicio de semana para todos. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.